Yo mejor apago el mío porque de repente se nos olvida. Y no quiero que por nada lo distraiga de lo que Dios quiere hacer con su vida y con nuestras vidas. ¿Ya lo tiene? Efesios 3, versículo 14. Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, y para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Yo espero que en esta mañana tú puedas entender y seas plenamente capaz, con todos los santos, con todos nosotros, de comprender, dice aquí la Escritura, la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. Es que, amados hermanos, venimos hoy a profundizar en la palabra de verdad. Venimos a profundizar en el Evangelio. No venimos solamente a ocupar un lugar. No venimos solamente a platicar con el hermano, a vernos. Sí, está bien, qué bonito. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, ¿verdad? Eso es precioso, es maravilloso. Pero yo quiero que hoy, en esta mañana, el Espíritu Santo de Dios nos hable a ti y a mí la profundidad del Evangelio. La profundidad del Evangelio. ¿Y qué es? ¿Y quién es el Evangelio? Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y luego dice: para que seáis llenos. El corazón de Dios está tan ansioso, tan anhelante de que tú seas lleno. Escúchame, lleno, no regular, no medio, no, que seas lleno de todo el conocimiento, que seas lleno de toda la plenitud de Dios. De toda la plenitud de Dios. Que seamos plenamente capaces de comprender esto. Este es el deseo del corazón de Dios para tu vida y para mi vida. Yo no sé cómo tú vengas, físicamente, emocionalmente. No sé cuál sea tu problema que tengas hoy. Pero ¿sabes qué? Hoy
es un día en el que Dios quiere llenarte a ti. Quiere llenar toda tu mente, quiere llenar todo tu corazón, quiere llenarte de Él. Yo quiero llenarme de Él. Y es la razón por la cual estamos en este lugar, amados hermanos, glorificar a Dios, ser llenos de Dios, ser llenos de toda la plenitud de Dios. Oh, me emociona tanto pararme aquí al frente, pero con un temor de parte de Dios, porque delante de Dios y de parte de Dios les hablamos a ustedes. Pablo dice: ténganos por servidores. Somos eso, servidores, administradores de las riquezas de Dios. No podemos pararnos aquí y hablar boberías. Que Dios nos libre de hablar boberías y de hablar psicología humana, porque a eso no vienes, o de hablar terapia psicológica, que hoy en muchas congregaciones se habla. Y yo espero, amados hermanos, que el Espíritu Santo de Dios me tome. Yo espero que el Espíritu Santo de Dios me llene. Yo espero que el Espíritu Santo de Dios hable a tu corazón a través de mi vida. Y que sea la palabra, el verbo de Dios, la palabra, el rema de Dios, no sencillamente el logo, no sencillamente saber y conocer que Jesús es el Cristo, sino el rema de Dios, lo que Dios está hablando a tu corazón, lo que Dios está tratando con tu vida, lo que Dios está provocando en tu vida, lo que Dios está haciendo y quiere hacer en tu vida. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías. ¿A quién? A Jeremías. El versículo 3 dice: le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, otra vez. Y el cuarto dice, y el versículo 4 dice: vino pues palabra de Jehová a mí. ¿Sabes qué? Hoy la palabra de Jehová no va a venir a tu hermano, va a venir a mí. Palabra de Jehová que viene a mí, no a tu esposo, no a tu esposa, que viene a mí. Porque Dios es un Dios unipersonal. Es para mí esta palabra. Es para mí esta exhortación. Es para mí este redarguir y es para mí esta edificación. No es para mi hijo, no es para mi hija. Ay, ojalá que mi hijo hubiera venido. Ay, ojalá que mi esposo hubiera estado. Ay, ojalá que mi nuera, ¿verdad?, hubiera estado. No. Olvídate, es para ti. Si tú estás aquí hoy, es para ti. Ni siquiera es para el de enfrente. Y yo estoy hablando a Iglesia Puerta del Cielo. Amén. Y mira qué palabra vino para Jeremías. 1:5 dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profetas a las naciones. Antes que todo lo que Dios había creado, me había tomado a mí y a ti. Antes que nacieses, te escogí. Jesús le dijo a sus discípulos, Juan 15: ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Yo te elegí, amado. La profundidad de la palabra de Dios. Tú no lo elegiste a Él, tú no lo buscaste a Él, Él te buscó a ti. Él vino a buscarte a ti, porque nosotros estábamos extraviados, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No lo buscamos, Él vino en busca de nosotros. Él me escogió.
Él me eligió. Él me apartó desde el vientre de mi madre. Él me santificó para que hoy estuviera yo aquí delante de ustedes predicándoles el Evangelio. Predicándoles el Evangelio. Pero ¿sabes qué? A Jeremías lo escogió con una misión. Y si te das cuenta ahí en el encabezado dice llamamiento y misión de, pon tu nombre, llamamiento y misión de Arturo. Pero en este caso estamos hablando de Jeremías. Vamos a ver el versículo 7, dice: y me dijo Jehová. Vamos a ver qué Jehová le dijo a Jeremías. No digas, soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú y dirás todo lo que te mande. Sabía lo que iba a acontecer en el corazón de Jeremías el Señor. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, no te menosprecies, no te me achicopales. Es en el griego. Porque a todo lo que te envié, a todo irás. Irás tú. No irá tu papá, no irá tu hermano. No le estoy hablando a tu vecino, no le estoy hablando a tu sobrino, a tu primo, a tu esposa, a tu esposo. Todo lo que te mande irás tú, porque estoy hablando contigo, Jeremías. Hoy en esta mañana Dios está hablando contigo y conmigo. Irás tú. Irás tú. Y el versículo 8 dice: no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y Él lo iba a mandar, ¿a dónde? A todas las naciones. A todas las naciones, mis amados. Porque Dios es un Dios de naciones, de reinos. Es un Dios que tiene una visión mundial, un llamamiento mundial. Hay una filosofía donde dice que no podemos salir a predicar el Evangelio si no lo hemos predicado a nuestras familias primero, ¿verdad? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y por mucho tiempo, esta enseñanza: Jerusalén, tu casa, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Miren, hermanos, yo por eso no salía. Dije, híjole, pues yo tengo el compromiso con mi casa, ¿verdad? Y ahí estaba duro y no se convertían, y no se convirtieron, y duro. Y nunca pude salir. Y ahí el diablo nos ata, nos pone una trampa. No, tiene que ser tu casa primero. No, si no, no puedes salir. Mentira. ¿Que tenemos que predicarles? Claro que sí. Pero no todos creyeron al Evangelio. ¿Verdad que no? Dice Isaías, no todos creyeron al Evangelio. Hay personas que van a creer y personas que no van a creer. Y mira, Dios le dijo: no temas. Y Dios te dice a ti hoy: no temas, a ti y a mí. El versículo 9 dice: y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. ¿Cuáles palabras puso Jehová? Las de Él. Las palabras de Dios. No vas en tu humana sabiduría, no vas en tu poder, no vas en tu conocimiento, no vas en lo que tú has aprendido, vas en el poder de Dios, vas en ese poder de Dios. Oh, hermanos, las palabras de Dios
Las palabras de Dios, Jeremías tenía que hablar. Y es por eso que hoy en esta tarde yo oro para que tú seas levantado por Dios, para que tú seas despertado de tu letargo, para que el Señor te conmueva, para que el Señor provoque en ti una reacción de naciones, una reacción de ciudades, una reacción de pueblos, de tribus, de lenguas. No estamos solamente aquí para hablarles a nuestros familiares, que sí, claro que sí les vamos a hablar. Pero miren, cuando yo veo la ciudad de León con 1.800.000 habitantes o casi 2 millones, yo digo, ¿cómo le vamos a hacer para alcanzar esta bendita ciudad? ¿Cómo le vamos a hacer para alcanzar esta nación de México? Y es que el Señor dice, es que no lo vas a hacer tú, lo voy a hacer yo. ¿Verdad? Es que dices, ay, en esta colonia hay mucha gente, ¿y cómo le vamos a hacer? Es que no lo vas a hacer tú, lo va a hacer el Señor. ¿Y cómo lo va a hacer? No sé, pero lo va a hacer. Pero lo va a hacer. Y mira el versículo 10, dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. Y mira lo que dice el versículo 11, la palabra de Jehová vino a mí. O sea, él no le echó la bronca a alguien más. La palabra de Jehová vino a mí. Y dice, diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo, ¿quién? Yo, el Señor, el gran yo soy, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Es la palabra de Dios apresurando a aquellos que le es revelado el evangelio, que le es revelado la palabra de Dios, la palabra viva de Dios. Y él apresura su palabra para ponerla por obra. Él apresura su palabra para que esta ciudad de León, Guanajuato, sea salvo. Para que cada habitante de esta ciudad sea salvo. Para que cada habitante de esta nación de México sea salva. Para que todas las naciones, todos los pueblos, todas las tribus puedan conocerle a Él. Él apresura su palabra. Mateo 16:18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es el Señor que va a edificar su iglesia. Es el Señor que va a poner o que está apresurando su palabra para edificar su iglesia. No soy yo, es Él. Es Él que va a edificar su iglesia. Desde el principio de Génesis, el interés de Dios, la misión de Dios, no es ni siquiera tuya, es de Dios. El hombre pecó, el hombre desobedeció, el hombre que era un hombre perfecto, el hombre que le había dado un pacto al Señor, ese hombre que no necesitaba nada, porque el hombre que está con Dios no necesita nada. Ese hombre desobedeció la palabra y fue Dios quien resolvió el problema del hombre.
Fue Dios quien tuvo la iniciativa de buscar al hombre porque había pecado, porque el hombre se escondió. Y Él vino en busca del hombre. ¿Para qué? Para salvarlo. La misión de Dios es de Dios. La misión de Dios es salvar a la humanidad. ¿Y cómo lo hizo? En Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es la misión de Dios que envió a su Hijo, no de simiente de hombre, sino de simiente de mujer, que vendría para destruir, para aplastarle la cabeza a Satanás, para vencer al pecado y para reconciliarnos con el Padre. Es la misión de Dios, que envió al Mesías, a Jesús, llamado el Cristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es ese Jesús, llamado el Cristo, que nos reconcilió con el Padre. Esa es la misión de Dios desde el principio. Quiero que contestes sinceramente en tu vida, porque yo he estado revoloteando esta pregunta en mi vida. Y yo te pregunto, ¿te has sentido en alguna forma abrumado por la gran tarea que tenemos de predicar el Evangelio? Yo veo la ciudad y digo, wow. Y la ves de noche, que ves bajando ya desde los Insurgentes y ves todo, y dices, ¿cómo le vamos a hacer para llenar del Evangelio esta ciudad? Y luego cuando venimos volando por los aires de la Ciudad de México y viene bajando el avión y tú dices, ¡guau! ¡Monstruoso! La Ciudad de México, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Has pensado algo así? ¿Has pensado o no? Y tenemos un fuerte sentido de culpa por lo poco que hacemos para la extensión del Evangelio. Estamos en Santa Rosa, Plan de Ayala, y falta todavía un montón de la ciudad de León, Guanajuato. Faltan colonias, a la periferia, falta el centro, faltan un montón de lugares que ir, que visitar, que hacer. Ciertamente necesitamos sentir una gran carga por la cantidad enorme de personas que nunca han escuchado el Evangelio. ¿Has sentido eso? ¿Has sentido la carga, el amor de Dios en tu vida por aquellas personas que no han conocido el Evangelio? ¿Lo has sentido por tu familia? De hecho, yo siento la carga por mi familia, por mis hermanos, en la carne. Siento esa carga por esta ciudad. Siento la carga ahorita que estamos yendo a San Luis Potosí con nuestro pastor Jeremías, con ese pueblito de Tlacuapa, con esas personas que están ahí. Fabián está en Brasil predicando el Evangelio. ¿Y por qué no está aquí en León, verdad? Como él dijo, o sea, es que es ilógico que yo vaya a Brasil y aquí se estén perdiendo. Pero no, vienen esas preguntas, ¿verdad? Y muchas personas dicen, ay, ¿por qué se fue a Brasil estando aquí León? ¿Por qué se fue a Brasil estando aquí México? ¿Por qué se fue a Brasil estando aquella colonia que está en aquel lugar, que están sufriendo y que necesitan el Evangelio? Es que no es la misión de Fabián, ni la misión de Osvaldo, ni la misión del pastor Cho, no es la misión ni mía, es la misión de Dios. Es la misión de Dios, amados hermanos. Es la misión de Dios. Nosotros debemos sentirnos amonestados por el Señor, por el poco interés de los perdidos. Ahí nosotros debemos sentirnos amonestados. Cuando somos indiferentes, cuando somos apáticos, cuando nada nos interesa, que el Señor nos amoneste una y otra vez, para predicar su palabra, para testificar que Jesús es el Cristo.
para hablarle a los perdidos y para decirles que hay una solución, que hay un camino, que hay una verdad que los puede llevar a la vida eterna. Que necesitamos o debemos sentirnos amonestados por eso. Mateo 28, vamos a Mateo 28. En Hechos 1:8 ustedes conocen que 120 personas se reunieron ahí, ¿verdad? Para esperar la venida del Espíritu Santo. Ellos esperaron la venida del Espíritu Santo como Jesús les había ordenado. Ellos estuvieron ahí. Llegó la venida del Espíritu Santo, fueron bautizados por el Espíritu Santo. Y esos 120 salieron a predicar el Evangelio. Fueron llenos de Dios, otra vez, llenos de Dios, de la plenitud de Dios, de la plenitud de Dios. Y cuando ellos fueron bautizados, dice la Escritura, ¿verdad? Ahí en Hechos 5:42, que en el templo y por las casas no cesaban de predicar el Evangelio, y mucha gente vino a los pies del Señor. De hecho, en Hechos 2:36, cuando Pedro lanza su primer mensaje, se convirtieron 3,000. Y así sucesivamente fue creciendo la iglesia del Señor. No la iglesia de los apóstoles, sino la iglesia del Señor, porque Él añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quién añadía a la iglesia? El Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces es la misión de Dios. Dice Mateo 28:19, dice: por tanto, id y haced discípulos. Es algo imperativo. Id y haced discípulos a todas las naciones. Otra vez Dios hablando lo mismo que en el Antiguo Testamento. Las naciones, los reinos, las tribus, lenguas, todos ellos, los grupos étnicos, todos ellos necesitan de la salvación. Las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Envió a los 70, Lucas. Envió a los 12. ¿Los envió a qué? A predicar el Evangelio. Los envió a predicar de 2 en 2. Delante de Él, a toda ciudad y lugar a donde Él había de ir. Él los envió, Él los llamó, Él los envió a predicar el Evangelio. Somos nosotros, amados hermanos, esa iglesia, esa comunidad de personas imperfectas, comprados por la sangre de nuestro Señor Jesús el Cristo, para perfeccionarnos hasta que Él venga. Hasta que Él venga vamos a ser perfeccionados. Amén. Nosotros somos sus ojos, nosotros somos sus manos, nosotros somos sus pies, que vamos a ir. Ay, Arturo, a ver, explícame algo, no estoy entendiendo algo. Pues no, que de Dios es la misión. Sí, claro que sí. Él no nos necesita a nosotros. En absoluto, no nos necesita. Para hacer su obra, no nos necesita. Dice la palabra de Dios que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Produzca hierbas la tierra. Produjo. Hay abundantes peces en el mar. Hubo abundantes peces en el mar. Los grandes monstruos marinos se produjeron por la palabra de Dios. Las estrellas, las galaxias, por la palabra de Dios. ¿Qué te hace pensar a ti y a mí que Él no puede hacer su obra sin ti y sin mí? Él la puede hacer perfectamente. ¿Y entonces? ¿Qué no pudo Dios de una vez por todas cuando Adán y Eva pecaron hacer otro Adán y Eva? Claro que sí. Yo estoy completamente seguro que sí. ¿Verdad que sí? Porque su palabra es
poderosa. ¿Y por qué no lo hizo? No sé. ¿Por qué no lo hizo? Porque quería trabajar contigo y conmigo. Nada más. Dios es soberano. Dios es soberano. A Él le flujo, a Él le plació hacerlo así de esa manera. A Él le plació hacerlo así de esa manera. Escogió a 12 para enviarlos a predicar, para que echaran fuera demonios, para que sanaran toda enfermedad y para que predicaran el reino de Dios. A 12. Y de ahí se multiplicó y ahora estamos aquí tú y yo. Ahora estamos aquí tú y yo. Amén. Yo edificaré mi iglesia. No es nuestra iglesia. Muchos pastores dicen mi iglesia. ¿Qué? ¿Tu iglesia? No. Es la iglesia de Dios. Yo edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Efectivamente, no prevalecerán contra su iglesia. No prevalecerán. ¿Qué nos motiva? Yo te voy a hacer una pregunta muy concreta. ¿Qué te motiva? Yo le puse aquí, ¿qué nos motiva? Pero yo la cambio y digo, ¿qué te motiva a ir y predicar el evangelio? ¿Cuál es tu motivación? ¿Cuál es tu motivación? ¿Qué es lo que motivó a la iglesia primitiva a salir y a predicar que Jesús era el Cristo? ¿Qué es lo que produjo el gran movimiento de la palabra del evangelio en la iglesia primitiva? Volviendo a la primera pregunta, ¿qué te motiva a ir y predicar el evangelio? Lo que nos va a mover o a motivar a salir hacia afuera no es ese sentimiento de culpa, no es ese sentimiento de culpabilidad por no obedecer Mateo 28. Quiero que ponga mucha atención. No es ese sentimiento de culpabilidad por no obedecer Mateo 28. A un mundo que perece en sus pecados. Esa no es la motivación por la cual nosotros salimos a predicar el evangelio. No debe de ser esa la motivación, que tengamos un sentimiento de culpa por no hacer la evangelización mundial. ¿Cómo? ¿Qué estás diciendo? ¿Saben qué, mis hermanos? Yo creo que el combustible que nos mueve a predicar este evangelio del reino es un profundo sentido de asombro por el poder, la gloria, la majestad de nuestro Señor Jesús el Cristo, el cual es el verdadero Rey que derrotó a Satanás, el cual es el verdadero sumo sacerdote que terminó con el pecado, el cual es el verdadero profeta que nos abrió un camino nuevo y vivo para encontrarnos con Dios, para reconciliarnos con Dios, porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero también se mezcla con gozo y gratitud por la salvación y amor por los perdidos y una seguridad inconmovible en la seguridad de su presencia hasta el fin del mundo. Mateo 28:20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Lo que te motiva a ir y a predicar el evangelio no es ese sentimiento de culpa. Si está siendo eso así, estás equivocado, estamos errando. Pero sí tenemos esa carga por los perdidos, por la salvación de ellos. Pero lo que nos debe de motivar es lo que leímos en Efesios 3:18, ¿verdad? Para que seamos plenamente capaces de comprender la anchura, la longitud,
la altura, la profundidad del amor de Cristo, el cual excede a todo conocimiento. Es Jesús, el Cristo, esa profundidad, esos 4,000 metros en el fondo del mar, en lo profundo del mar, donde vamos a encontrar no un barco, sino a Jesús, el Cristo, el Evangelio. La revelación de nuestro Señor Jesús es profunda, ancho, ¿verdad? Tú vas al mar y tú ves, dices, ¿dónde se acaba? ¿Dónde se acaba? ¿Dónde termina? Y ves la inmensidad del mar. Ves la inmensidad del mar. Dices, wow, te quedas asombrado. Pues eso precisamente, mis hermanos, es lo que nos motiva a ir a predicar el Evangelio. El asombro, la majestad, la gloria, el poder de conocer a Cristo en su profundidad. Saca de tu vida ese sentimiento de culpabilidad, deséchalo por ir y predicar el Evangelio. No, esa no es la motivación correcta. La motivación correcta es profundizar en Cristo Jesús. Amén. Hechos 5:38, y vamos a corroborarlo esto. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio tristes, abrumados, temerosos. No, dice, salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesús el Cristo. Es el gozo que nos motiva, es la salvación que hemos recibido en nuestra vida para predicar este evangelio del reino. Es el gozo mezclado con gratitud que nos motiva, que nos lleva a predicar el evangelio. Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 2:3: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sufre penalidades. En Lucas 9:22 habla acerca del Hijo del Hombre. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y que sea muerto y que resucite al tercer día. Primera de Pedro 1:6-9: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Porque el problema ya no es problema. Vamos a ser afligidos en diversas pruebas, pero el problema ya no es problema. Mi problema eterno ya fue resuelto en la cruz del Calvario. El sacrificio perfecto y eterno en la cruz fue hecho por nuestro Señor Jesús el Cristo. Juan 19:30: consumado es. Él consumó la obra que le había encomendado su Padre. Él consumó la misión. Es la misión de Dios. Es necesario salir de nuestra zona de confort, amados hermanos. Es necesario que tú salgas de tu zona de confort. ¿Y tú sabes cuál es tu zona de confort? Para predicar este evangelio. Podría ser tus diversiones, podrían ser. No estoy diciendo que esté mal que salgas con tus hijos a jugar o a pasear, pero ¿sabes qué? Sal de tu zona de confort. Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Sal. Qué cómodo, ¿verdad? Es ir a visitar a la familia. Qué cómodo es estar con la familia.
Qué cómodo es pasárnosla muy bien. Qué cómodo es salir con nuestra familia y disfrutar un tiempo ameno. Sí, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando que lo hagas constantemente y que no te resueltes a predicar el evangelio. Sal de tu zona de confort. Pero ¿sabes qué? Mateo 11:27 dice, vamos a ver Mateo 27, si no me lo aprendí de memoria, me cuesta un poquito de trabajo, pero vamos a verlo. 11:27 dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Yo te pregunto, ¿tú estás pidiendo la revelación diaria de nuestro Señor Jesús el Cristo? ¿Le has dicho, Señor, revélame más? Anhelo más de ti, quiero más de ti. Hoy estoy cansado de solamente hacer cosas superficiales, terrenales, cosas que me cansan. Como hacer deporte, como hacer otras cosas. Irme al cine, no puedo fallar al cine, no puedo fallar. Irme a la deportiva, no puedo fallar. Irme a nadar, no puedo fallar. No puedo fallar y no puedo fallar. Pero sí puedes fallar acá. Pero sí puedes fallar un domingo de reunión, ¿verdad? Ay, que al cabo Dios me entiende. ¿Sabes qué? No has entendido. No has entendido. No has sido plenamente capaz de entender la anchura, la longitud, la profundidad, la altura del amor de Cristo. No lo hemos entendido como debemos de entenderlo. Porque somos muy ligeros todavía en muchas cosas. Somos muy ligeros todavía en muchas cosas. ¿Qué necesitamos hacer nosotros? ¿Qué necesitas hacer tú? ¿Qué necesito hacer yo? Necesito yo predicar el evangelio. Dios lo revelará. Esa es obra del Espíritu Santo. No es tuya ni es mía. Es dar a conocer el evangelio. Amén. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Hasta ahí todo está bien. Hasta ahí nos gozamos, nos alegramos, somos nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Hasta ahí eso es algo padrísimo. Tremendo. Gloria a Dios, porque eso somos. Pero la parte B es en la que como que le damos la vuelta. Y dice, para que anunciéis. ¿Sabes por qué eres pueblo adquirido por Dios? ¿Sabes? No por qué, sino para qué. ¿Sabes para qué eres nación santa? ¿Sabes para qué eres pueblo adquirido por Dios? Porque Él nos ganó por su sangre. Fuimos comprados a precio de sangre. Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para que anunciemos a todas las naciones que ese Jesús llamado el Cristo vino para morir por nuestros pecados, que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Segunda de Corintios 15:3 dice Pablo, para que anunciemos las virtudes de aquel, para que tengan salvación y vida eterna. Para eso necesitamos anunciar este evangelio. Somos nación santa, somos real sacerdocio, somos pueblo adquirido de Dios para una cosa. Aquí el problema no es lo que somos, es para qué somos. Para anunciar las virtudes. Amén. Acuérdate que Él va a edificar su iglesia. No tú, no yo. Él va a edificar su iglesia. Pero a Él le plació tomarte a ti y tomarme a mí para hacer su obra. Que Él la puede hacer, Él la puede hacer.
Él fue soberano, Él es soberano. Amén. Es que tenemos que salir a evangelizar. Es que tenemos que ir y predicar. Sí, esa no es la misión primaria de la iglesia, es la misión de Dios. Y nosotros necesitamos obedecer esa orden solamente. Necesitamos ir y hacer discípulos. No ir solamente y hacer algunos convertidos. No, ir y hacer discípulos en todas las naciones. Amén. Él va a edificar su iglesia. Salmo 127:1 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no edificare la casa, en vano estamos haciéndolo nosotros. Por más que nos levantemos muy de mañana a predicar el evangelio, por más que recorramos toda la ciudad, por más que vayamos a todas las naciones, si Jehová no edifica su casa, en vano estamos trabajando. Necesitamos depender de Dios. Necesitamos depender absoluta, completa y plenamente de Dios. No es tu obra, es la obra de Dios. Él requiere obediencia solamente. Cuando Dios ordena a Noé hacer una arca, le da las indicaciones precisas. ¿Qué no podía salvar Dios a toda la humanidad en ese tiempo? Lo podía hacer, pero Él lo quiso hacer pidiéndole a Noé que lo hiciera, y que hiciera una arca de ciertas medidas, de ciertos materiales. ¿Qué hubiera pasado si Noé no hubiera obedecido esa orden de Dios? No hubiera salvación. Pero Noé obedeció. Samuel obedeció. David obedeció. Jesús obedeció hasta la muerte, y muerte de cruz. Es la obediencia. Qué bueno que Dios requiere obediencia, hermanos. Requiere obediencia. Diga, requiere obediencia. Requiere obediencia. En el Getsemaní, Jesús oró. Tenía un momento terrible. En el Getsemaní, nuestro Señor Jesús, Él hubiera abortado la misión. Estuvo a punto de hacerlo. Pero Él dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Wow. En el huerto del Edén perdimos la gloria, pero en el huerto del Getsemaní recuperamos la gloria. Recuperamos la gloria. Esa última oración de nuestro Señor Jesús en el Getsemaní nos catapultó, nos levantó, nos devolvió identidad. Éramos hijos de Satanás, ahora somos hijos de Dios. No éramos nada, no éramos nadie, ahora somos hijos del Rey de reyes y Señor de señores. ¿No te emociona eso? ¡Wow! Él pudo haber abortado la misión, pero no lo hizo. Él fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y como dice la canción, hazlo de nuevo en nuestra generación. Hazlo conmigo, no lo hagas con mi papá, no lo hagas con mi hijo, hazlo conmigo, conmigo. Dios llamó a Jeremías, Dios llamó a Noé, Dios llamó a Abraham, Dios llamó a Joel, Dios llamó a cada hombre en particular. Dios dio una misión a cada uno de nosotros, embajadores del reino de Dios. Yo soy un embajador del reino de Dios. Yo soy un embajador del reino de Dios. Dice Pablo, ¿verdad? En 2 de Corintios 5, del 17 al 23, 24, dice:
Les rogamos. Por eso cuando vamos con las personas, les rogamos, reconcíliense con Dios. Somos embajadores del reino. Yo soy un embajador del reino. Yo no sé qué tú eres, pero yo soy un embajador del reino de Dios. Yo soy un embajador del reino porque yo llevo la buena noticia de salvación. Yo llevo una respuesta a las personas. Yo llevo una respuesta a los perdidos. Necesitamos llevar la respuesta que Jesús es el Cristo a los perdidos. Amén. Un escalpelo, ¿saben qué es un escalpelo? Los doctores sí saben. O un bisturí, ya se los revelé. Un escalpelo o un bisturí no puede operar a nadie, ¿verdad que no? No puede. Ahora, un cirujano sí puede operar usando el escalpelo o el bisturí. Wow, sabiduría, ¿verdad? ¿Esto qué significa? Que Dios nos ha delegado a nosotros, los cirujanos, ¿verdad?, para hacer una operación con su escalpelo, con su evangelio. Tú eres un instrumento. Tú y yo somos esos cirujanos, esas personas. Pero Él, no decimos en nuestro: Señor, mete el bisturí, ¿va? Mete el bisturí, saca lo podrido, saca lo que no sirve, corta lo que no sirve. Amados, que el bisturí corte lo que no sirva en nuestras vidas, que podamos hacer su obra. Amén. Hubo personas que tomaron en serio la predicación del evangelio. Hubo personas que tomaron muy en serio la predicación del evangelio, y por eso estoy en esta tarde aquí delante de ustedes. Alguien tuvo la seriedad de predicarme el evangelio a mí. Tuvo la seriedad, tuvo la responsabilidad de predicarme a mí el evangelio. ¿Estás tomando en serio el evangelio? ¿Estás tomando en serio el pacto de su segunda venida? ¿Amas su venida? Era la cualidad de la iglesia primitiva, por lo cual salieron a predicar a Cristo por todas las casas, por todas las calles. Amados, ¿estamos tomando en serio el evangelio? Si no lo estamos haciendo, si no lo estás haciendo, arrepiéntete. Porque mira, personas están esperándonos, a personas que toman con seriedad el evangelio, que no están jugando en estos tiempos tan difíciles y tan peligrosos. Hoy en la tarde están esperando a nuestro hermano Adolfo allí en Santa Rosa, Plan de Ayala, a las 6 de la tarde, unas personas del centro de rehabilitación para predicar el evangelio. Las citas nos están esperando el lunes mañana a las 7, un grupo de personas que necesita de la salvación de Cristo. ¿Qué tan serio eres con las citas que tú tienes? ¿Qué tan serio eres con el evangelio para predicarlo, para darle una respuesta? ¿Estás entendiendo la comisión de Dios? ¿Estás entendiendo el evangelio de Dios? La profundidad del evangelio, la anchura, la longitud, la altura del amor de Cristo por el mundo. ¿Lo estamos entendiendo? ¿Estamos trabajando seriamente para el Señor? ¿Lo estamos haciendo? Yo no estoy trabajando para mi pastor. Estoy trabajando para el príncipe de los pastores. Y aunque hay una autoridad sobre mí y la obedezco y la respeto y la honro, el evangelio ha sido revelado en mi corazón y yo obedezco a la palabra de Dios. Y yo obedezco al evangelio de Dios.
Hay un mundo hoy en este día, un mundo pluralista, donde nos ha tocado vivir, amados hermanos. Es decir, todos dicen, todos los caminos llevan a Dios. Mentira, mentira. Ese es el mundo pluralista donde tienen ese concepto. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Hechos 4:12. Hay un solo Dios. Solamente en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos. Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesús Cristo, hombre. Solamente hay uno, solamente hay un Dios. Fuera de Jesús el Cristo no hay salvación. ¿Para qué vivimos? Segunda de Corintios 5:15, yo te voy a decir, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Para eso debemos de dar nuestra vida, mis amados hermanos, dar nuestra vida por el Evangelio. Jesús dio toda su vida. Toda su vida la dio por todo el mundo. Toda su vida la dio por todo el mundo. Hermanos, ¿cómo vamos a convertir a un musulmán? ¿Cómo vamos a convertir a un católico? ¿Cómo vamos a convertir a un mormón, a un testigo de Jehová? ¿Cómo vamos a convertir a un maometano? ¿Cómo vamos a convertir a un confucionista? ¿Cómo vamos a convertir a aquellos filósofos que se creen ser algo? ¿Saben cómo? Yendo a ellos. Yendo a ellos es que ellos van a convertirse al Evangelio. ¿A quiénes vamos a ir? A todas las naciones, a todo tipo de trasfondo étnico, cultural, nacionalidad. El Evangelio, Romanos 1:16, es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios para salvación, primeramente al judío y después al griego. No, mi hermano, yo hablo con mi testimonio. Mira, tu testimonio no le va a salvar. No. Es que yo voy a dar testimonio solamente con mi vida. Sí, está bien, pero eso no mandó Jesús a que tú predicaras con tu testimonio, no, a que predicaras el Evangelio, a que hablaras de Él. Tu testimonio no le va a convertir. No le va a convertir. Jesús no dijo, vayan por todo el mundo y den un testimonio. ¿Verdad que no? Prediquen mi palabra. Prediquen el reino de Dios. Arrepentimiento. Confiesen sus pecados. Vengan a mí. Todos los que estéis trabajados y cansados o cargados, que yo los haré descansar. Reposo para sus almas. Vamos a ver el trabajo que le dio Dios a Pablo. Ya casi concluyo. Hechos 26:18. Sí. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ese es el trabajo que Dios le dio a Pablo. Pequeño, ¿verdad? Casi nada. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y de la potestad de Satanás, que se conviertan de la potestad de Satanás, porque ellos están muertos en sus delitos y pecados, separados de Dios, para que reciban por la fe que es en Jesús el Cristo, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Yo estoy muy contento porque yo soy coheredero con Cristo Jesús. ¿Estás contento por eso? Yo te pregunto, ¿estás contento porque tú eres un coheredero con Cristo Jesús? Respóndanme, ¿sí o no? Amén. Entonces, dice, y herencia entre los santificados. Aquellos también necesitan
heredar el reino de Dios. Necesitan heredar el reino de Dios. ¿Y cómo lo van a heredar? Cuando nosotros vayamos y les prediquemos este evangelio. ¿A quién iré? Dijo Dios a Isaías: ¿a quién iré y quién irá por nosotros? La Trinidad hablando, escuchando Isaías esa voz: ¿a quién iré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Isaías, antes de eso, le fueron tocados sus labios, porque tenía labios inmundos, y el carbón encendido de Dios vino y lo santificó, lo perdonó. Hemos sido perdonados, lavados de nuestros pecados, comprados por la sangre de Cristo Jesús. Ahora nosotros necesitamos obedecer el llamado. Hazlo de nuevo hoy en mi generación. En Europa, según la lección que tocó hoy en el devocional, dice, y en el encabezado de oración, que están haciendo una cadena, jóvenes, 40 jóvenes, algo así dice ahí en la parte inferior de la lección 25 de la oración. Dice que están orando por Europa porque está muerta. El evangelio está desaparecido de Europa, y nosotros necesitamos orar la oración del Padre. Necesitamos tener el corazón del Padre. Necesitamos tener los ojos de Jesús, la compasión de Jesús, la pasión de Jesús. Basta de orar por nuestras cosas, que debemos de orar, pero estoy diciendo que no te limites en tu oración. Cuando conocemos este evangelio del reino, el evangelio de nuestro Señor Jesús el Cristo, la oración es restaurada, toma otra dimensión. Oramos por Europa, oramos por África, oramos por cada continente, para que allá sea revelado este mensaje del evangelio. Así como oramos por Brasil, así como oramos por las diferentes partes. Hermano, necesitamos profundizar más en el evangelio. No te quedes con las 33 lecciones, no te quedes con las 12 lecciones, que te las puedes memorizar y saber de memoria, pero profundicemos en el evangelio. Amén. Y Jesús dijo a sus 12: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sal de tu zona de confort. Planea un día salir con nosotros a evangelizar. Planea un día salir, pregunta: ¿a dónde van? ¿A dónde van? Yo quiero ir a San Luis Potosí, yo quiero ir a tal pueblo, yo quiero ir a Paseo el Alto. Solamente 5 personas fuimos la semana pasada a compartir el evangelio allá con nuestros hermanos de Paseo el Alto. Sal de tu zona de confort, tu itinerario cámbialo. Da tu vida por el evangelio, que sea revelado más en tu vida. Amén. Isaías dice en 41, 10 al 13, dice: no temas, porque yo estoy contigo. Amados, no temas, porque Él lo prometió. Él va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida, hasta el fin del mundo. Y en esa confianza yo voy. En esa confianza yo voy a cualquier parte, a cualquier lugar. Amén. Ponte de pie.